¿Quién manda realmente en Europa? Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón del poder de la Unión Europea, el Consejo Europeo. Es esa cumbre de líderes que decide nada más y nada menos que el futuro de todo un continente. Y vamos a ver exactamente cómo funciona. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? A ver, imaginemos la escena. 27 líderes, cada uno con su propia agenda, sus problemas internos, sus intereses, intentando acordar un futuro común para casi 450 millones de personas. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pues la respuesta empieza por entender qué es exactamente este Consejo. Para que nos hagamos una idea, hay un concepto clave. El Consejo Europeo está, como dice la propia Unión, por encima de la estructura operativa. ¿Qué significa esto? Pues que no se dedica a redactar leyes, no entra en el detalle, actúa más bien como un estratega, define las grandes prioridades y el rumbo político general que va a seguir toda la Unión. Vale, entonces, ¿quiénes son exactamente los que se sientan en esa mesa tan poderosa? Pues aquí los tenemos. El núcleo duro, claro, son los 27 jefes de Estado o de Gobierno. A ellos se suman el presidente del propio Consejo y la presidenta de la Comisión para dar coherencia a todo. Y finalmente participa el jefe de la diplomacia de la Unión, aunque, ojo al dato, no tiene derecho a voto. El poder real, por tanto, reside en los líderes de cada país. Pensemos un momento en la figura del presidente del Consejo. No representa ningún país en concreto. Es una figura elegida por los propios líderes para dirigir los debates y sobre todo para buscar el consenso. Su independencia es crucial, es la única forma de que pueda actuar como un mediador imparcial entre todos. Y ahora vamos con la distinción clave, la que suele generar más confusión. A ver, fijémonos bien en la diferencia. El Consejo Europeo, el de los líderes, da el impulso político. Dice, vamos a ir por aquí. Luego la Comisión Europea, que es el Ejecutivo, propone las leyes concretas para ir en esa dirección. Y finalmente, el Consejo de la UE, el que reúne a los ministros de cada país, negocia y aprueba esas leyes. La clave de todo esto es que el Consejo Europeo inspira, pero no legisla. Y por si quedaba alguna duda de su poder, atentos a esto. Son ellos, los líderes, quienes eligen a su propio presidente, proponen al jefe o jefa de la Comisión, nombran al responsable de la diplomacia europea e incluso a la cúpula del Banco Central Europeo. O sea que su influencia se extiende a todas las grandes instituciones. Bien, y la pregunta del millón. ¿Cómo se ponen de acuerdo 27 países con intereses tan distintos? Aunque existen mecanismos de votación formales, y ahora los veremos, el espíritu del Consejo Europeo es siempre alcanzar el consenso. La idea es que las grandes decisiones estratégicas cuenten con el respaldo de todos, proyectando una imagen de unidad, de compromiso compartido, algo que va mucho más allá de una simple suma de votos. Pero claro, el consenso no siempre es posible. Cuando no se logra, tienen otras herramientas. La unanimidad para los temas más sensibles, la mayoría cualificada, que es la más habitual, y la mayoría simple, que se usa básicamente para asuntos de procedimiento interno, cosas menores. De todos, el método más interesante es la mayoría cualificada. Se le llama doble mayoría, y su diseño es, la verdad, muy inteligente, porque exige una doble condición para asegurar un equilibrio de poder entre los países grandes y los pequeños. Vamos a ver cómo funciona. La primera condición tiene que ver con el número de países. Para que una decisión salga adelante, se necesita el sí de al menos el 55% de los Estados miembros. Es decir, como mínimo, 15 de los 27 tienen que estar a favor. Pero ojo, esto es solo la mitad de la historia. Porque aquí viene la segunda condición, la población. Esos 15 o más países que han votado a favor deben representar, todos juntos, al menos al 65% de la población total de la Unión Europea. Esto asegura que los países más poblados también apoyen la decisión. Es, como se suele decir, un doble candado. Y esta es la salvaguarda para que no ocurra lo contrario. Para evitar que 3 países muy poblados puedan bloquearlo absolutamente todo, se exige que cualquier minoría de bloqueo esté formada por como mínimo 4 Estados miembros. Es un sistema de contrapesos y equilibrios realmente fascinante. Pasemos ahora al método más contundente de todos, la unanimidad. Aquí no hay matices. O están todos de acuerdo o no hay decisión. Cada país tiene en la práctica un derecho de veto. Con que uno diga no, la propuesta se cae. Y como es lógico, este poder de veto se reserva para las áreas más sensibles, aquellas que tocan el núcleo de la soberanía de cada nación, la política exterior, la defensa, los impuestos, la entrada de nuevos socios a la Unión o la seguridad. Son temas en los que se considera que cada Estado debe dar su consentimiento explícito, sí o sí. Pero, claro, aquí está la otra cara de la moneda.
Este requisito de la unanimidad, como indica la fuente, a menudo se convierte en un auténtico freno. Hace que la toma de decisiones, sobre todo en momentos de crisis, sea extremadamente lenta y, a veces, casi imposible. Y esto genera un debate constante entre proteger la soberanía nacional y la necesidad de tener una Unión Europea más ágil. Después de ver toda esta mecánica, la pregunta clave es, bueno, ¿y todo esto en qué se traduce? ¿Por qué es tan importante lo que aquí se decide? Pues mirad, esta cita del tratado lo resume todo a la perfección. No hay mejor definición de su propósito. El Consejo Europeo es, ni más ni menos, que el motor que impulsa el proyecto europeo. Es el que decide si se acelera, si se frena o si se cambia de dirección. Esas orientaciones generales que se deciden en Bruselas y que a veces suenan un poco abstractas, acaban traduciéndose en la estrategia de la Unión sobre el cambio climático, en la respuesta conjunta a una crisis internacional o en el plan económico que va a afectar a la recuperación de todo el continente. Su impacto, aunque sea a alto nivel, es inmenso. Y así cerramos con una reflexión final. El Consejo Europeo, en el fondo, encarna la tensión fundamental de la Unión Europea. Es un foro de líderes nacionales que deben actuar en defensa de sus países, pero al mismo tiempo tienen el mandato de construir un futuro común. La pregunta de si es posible equilibrar siempre ambos intereses sigue, hoy más que nunca, totalmente abierta.